Bien. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? Estamos hablando del por qué nuestro paciente tiene poliuria, ¿ya? ¿Por qué tiene poliuria? Y también vamos a explicar otro de los síntomas que no me han dicho, pero que si bien no es un síntoma, sería más un signo, ¿ya? Que es la glucosuria, ¿ya? Glucosuria. Bien, creo que ya estamos todos. Ya. Bien, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Aquí tenemos el modelo de la nefrona, muy mal dibujado, que nos explica el por qué encontramos glucosa en orina en un paciente con diabetes y por qué nuestro paciente va a tener poliuria, ¿ya? Dijimos que la filtración glomerular es masiva. Te filtra todo el volumen sanguíneo total en un lapso de una hora aproximadamente. Quiere decir que tu paciente va a filtrar toda la glucosa que tiene en sangre en el lapso de una hora, ¿ya? En el lapso de una hora. Ahora, cuestión que está sucediendo la filtración glomerular, que es un proceso que nunca se detiene, ¿ya? Jamás, nunca. Si se llega a detener esto, glomerulonefritis. Hay necrosis en el tejido del riñón, entonces no puede detenerse, siempre está constantemente filtrando. Cuestión que se filtra la glucosa, atraviesa la cápsula de Bowman y se dirige a lo que vendría a ser los túbulos de la nefrona, ¿no? Que estarían por debajo de la nefrona, ahí, buenísimo. Lo que nos interesa aquí es que hay dos porciones, ¿ya? El túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Son las dos porciones donde hay mayor reabsorción de elementos, de moléculas, perdón, de la orina. Aquí se reabsorbe el 63% del sodio y el 99.99% de glucosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí lo que nos interesa es la glucosa. Buenísimo. ¿Cómo se reabsorbe esta glucosa? A través de estos cotransportadores, SLGT1 y SLGT2. ¿Quién me puede decir qué es un cotransportador? A ver, ¿qué me falta en mi lista? Joanny Mariel Camacho, ¿qué es un cotransportador? Nada. Danixa Carvajal, ¿qué es un cotransportador? ¿Le puedo responder a usted? A ver, Guzmán, ¿quieres salvarte? Sí. Dime qué es un cotransportador. A ver, a mi entender, es un mecanismo por el que las moléculas introducidas en el interior de una célula, es lo que dice, es uniéndose a la misma proteína transportador que introduce los iones de sodio, o estoy incorrecto. Dame un concepto que vos lo hayas entendido. Eso es lo que le dije, lo que ¿Qué, tengo en qué mis hace el apuntes. cotransportador? Lleva, digamos, un nutriente, Moviliza digamos. moléculas, ¿correcto? Sí. Y qué es esta cosa que moviliza moléculas? No sabría decir. Es una proteína. Es una proteína de membrana, ¿ya? Una proteína de membrana que funciona como un cotransportador. Me estabas explicando de que el cotransportador moviliza moléculas. Perfecto. Ahora, esta movilización de moléculas, ¿qué implica? O sea, cómo es que se lleva a cabo? Ya te puse el ok por si acaso. Así que, con calma.
sería, digamos, lo que para que pueda hacer sería el ATP, la energía. No exactamente, no, más bien el cotransporte y el contratransporte no utilizan ATP, son ATP independientes. ¿Qué es lo que utiliza el cotransportador? Utiliza la energía de otra molécula que se está transportando en el mismo momento, ¿ya? Es como que se catapulta una con otra, juntan fuerzas, digamos, dos moléculas para poder salir e interactuar con la proteína. En este caso sería el cotransportador que les estaba mencionando aquí, que les dije, ¿no? Es que reabsorbe sodio y glucosa, se llama SLGT, SLGT1, SLGT2. Lo que hace es que agarra al sodio y agarra una molécula de glucosa y a las dos las catapulta y las mueve a otro espacio. En este caso las va a mover desde la célula peritubular hacia el intersticio. ¿Ya? Eso también tiene que quedar claro, que los cotransportes y todo lo que es esta cuestión de transporte activo, difusión simple, difusión facilitada, no solamente va desde afuera hacia dentro de la célula, sino que también va de la célula hacia afuera. ¿Y qué es lo que está afuera? El intersticio, ¿ya? El líquido intersticial. Y también hay vasos sanguíneos, ¿no? Que recogen todas esas moléculas y las llevan a la circulación sistémica, ¿no? En este caso, el cotransportador está aquí en el túbulo recto proximal, el túbulo contorneo proximal, está fijado en la pared, ¿no? Para que se den cuenta, esta sería la célula, digamos, ¿no? Acá está el SLGT1 y aquí está la luz del túbulo, ¿no? Se filtró, ¿no? La glucosa se estaba yendo en orina. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un sistema que favorece la reabsorción de glucosa y sodio. En este caso, la glucosa se mete dentro de la célula junto con una molécula de sodio y la va a meter dentro del espacio intracelular, ¿no? Ahora, del intracelular se va a dirigir hacia el otro cotransportador que también está en la membrana vasolateral, que se destaca, y se la va a llevar a la sangre, ¿no? Se la va a llevar a la sangre. Ahora, este sodio también puede seguir otro camino, puede ser una bomba de sodio TPasa que esté por aquí, cualquier mecanismo que genere salida de molécula, ¿no? Entonces el sodio se sale, la glucosa se sale y se va a la sangre y se reabsorbe. Se reabsorbe la glucosa en un 99.99%. No se pierde nada de glucosa porque es una molécula vital para la supervivencia del paciente y aparte para su buen funcionamiento. Entonces, eso es lo que hace el riñón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el paciente diabético? Eso es a lo que quería llegar. Estos cotransportadores, si bien son la maravilla del funcionamiento fisiológico, porque no necesitan ATP, pero el problema es que funcionan como un ascensor. ¿Ya? Seguramente ya les habrán comentado este ejemplo. Funciona como un ascensor, ¿ya? El ascensor va a movilizar cierta cantidad de moléculas de glucosa, ¿ya? Y llega un punto en que se satura, ya se satura este cotransportador y ya no puede más, ya no puede movilizar más moléculas. Ya, ese es el único problema de estos cotransportadores, que si bien no funcionan con ATP, pero sí son saturables, se llama el concepto, saturables. ¿Qué se refiere que es saturable? Se refiere a que va a haber un momento determinado en que va a haber tanta cantidad de una molécula determinada que lo va a tapar ese cotransportador, lo va a detener, ya, y va a dejar de funcionar. ¿Y cuál es esa molécula que nos está importando ahora a nosotros? Es la glucosa,
La glucosa normalmente, ¿en qué concentración está en sangre? A ver, Ariane Fernández. Yo, si le contesto, A ver, Marco Antonio, dime. está entre 70 y 100 miligramos por decilitro, lo normal, ¿no? Entre 70 y 100 miligramos de ese litro. Ya, perfecto. Esta concentración está en cada ml de sangre. Ya es en cada decilitro de sangre. ¿Ya? Quiere decir que esta es la concentración de glucosa que se maneja a nivel sistémico, ¿ya? A nivel sistémico. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este SLGT 1 y 2 funciona hasta un límite. ¿Cuál es el límite de estos cotransportadores? Este límite se lo denomina como umbral renal de glucosa. Umbral renal de glucosa. Este umbral renal de glucosa, ¿qué me dice? Me está diciendo que va a haber un punto determinado de concentración de glucosa que va a hacer que la glucosa aparezca en orina. Vamos a explicarlo ahora. Primero partamos con un valor. ¿Cuál es el valor del umbral renal de glucosa? Es 180 miligramos decilitro de glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que mi cotransportador SLGT va a funcionar siempre y cuando mi glucosa esté por debajo de 180 miligramos de decilitro. Perfecto. 180 miligramos de decilitro es lo máximo que va a poder soportar el cotransportador para que se llegue a un punto en el que ya no se encuentre glucosa en la orina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo aquí del riñón? Es evitar la pérdida de glucosa, ¿no? Lo normal es que no haya glucosa en orina. No tiene que haber nada. Cero miligramos de decilitro de glucosa en orina. Ese es el objetivo. Entonces, el cotransportador se asegura con un valor un tanto cómodo, que sería 180 miligramos, de que no se pierda nada de glucosa, incluso cuando tengamos valores por arriba de lo normal, que es por arriba de 100, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro paciente tiene 120 miligramos de decilitro de glucosa. Entonces, por ahora el cotransportador se la banca, puede reabsorber hasta 120, no hay problema. Nuestro paciente llega a tener 130, ya también lo soporta, puede reabsorber hasta 130. 140, ya. Pero llega un punto en que nuestro paciente tiene 200 de glucosa en sangre por la resistencia a insulina, ¿no? Por el síndrome metabólico detrás. Y aquí es donde se da el punto de quiebre, digamos. De estos 200 solamente se va a reabsorber, solamente se va a reabsorber 180. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber 20 miligramos de decilitro de glucosa que se va a quedar en el túbulo. Se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí y va a viajar. Y otro detalle, señores, es que estos cotransportadores solamente están aquí, en la parte proximal de la nefrona. No hay otro lugar donde se pueda reabsorber glucosa. Ese es el problema también, que si saturas esta parte proximal de glucosa y ya no reabsorbes aquí, ya no hay otra, ya no hay otra forma de reabsorber. Entonces la glucosa va a seguir viajando por el túbulo. Ahí a la CGL, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal, al túbulo colector y va a salir por la orina, ¿no? Y vas a orinar y tu orina va a tener glucosa, ¿ya? Tu orina va a tener glucosa.
que es algo anormal, patológico, no debería haber glucosa en orina. Entonces, este es el fenómeno que se denomina glucosuria, ¿ya? Glucosuria. Glucosuria, que es un signo típico de un diabético descompensado, ¿no? Descompensado. O un diabético que está debutando con una glucosuria, ¿no? Entonces, este es otro síntoma que se añade a nuestra tablita de síntomas, ¿no? Está poliuria más glucosuria. ¿Cómo pueden saber si el pacientito tiene glucosuria? Se pide un análisis, un uroanálisis, ¿no? Se pide concentración de glucosa en orina. Perfecto. Antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Antiguamente, muy, muy antiguamente, aunque incluso ahora se puede hacer, ¿no? El examen directo de orina, se huele la muestra. Van a oler la muestra y tiene un olor medio dulzón, ¿ya? Medio manzana. Entonces la orina tiene un olor cetónico. Tiene un olor específico. Incluso, si es que quieren hacerlo, no lo hagan. Les aconsejo que no lo hagan. Pero en la antigüedad se probaba la orina, ¿ya? Y tenía un sabor dulce, si es que tuviera glucosuria, digamos, ¿no? Pero eso ya hace muchísimo tiempo que no se hace. Entonces, este es un signo que va de la mano de la poliuria. Ahora nos quiere explicar poliuria, que ya es más sencillo, porque ya hemos explicado sistemas de osmolaridad. No sé si se acuerdan. Ya está la glucosuria entonces. Perfecto, no hay problema. Ahora, esta glucosa que se quedó aquí, vamos a hacer un acercamiento, así nos metemos más en contexto. Ya, perfecto. El problema ya se dio. El paciente tiene una glucosa más de 180 miligramos de decilitros, supera el umbral renal y está orinando glucosa de forma normal, ¿no? Ahora, esta glucosa en el lumen del riñón, ¿qué es lo que genera? Genera un efecto osmótico. Ya genera un efecto osmótico. ¿Qué significa efecto osmótico? Significa que la glucosa en orina, o sea, la glucosa en el túbulo, perdón, genera el mismo efecto que genera el sodio. ¿Cuál es el efecto osmótico que tiene el sodio? A ver, ¿quién quiere salvarse? Si Yo. aumenta su concentración, los líquidos pueden pasar pueden llegar a estar Del del lado sodio del a oxi. sodio por Espera, la Emilia, estamos con vos. Textualmente, por ¿qué hace el el sodio? atrae los líquidos. Atrae agua. Bien, exactamente, atrae líquidos. Ese es un efecto osmótico. ¿Ya? Donde hay sodio, hay atracción de agua. ¿Ya? Donde hay sodio, hay atracción de agua. Lo mismo va a pasar aquí, en el túbulo. La glucosa, como normalmente no debería estar ahí, entonces, aunque sea 1 miligramo de decilitro, ya genera un efecto osmótico, porque debería haber 0 ahí. Ya debería haber 0. Entonces, ¿cuánto nos quedó hace un rato? Nos quedaron 20 miligramos de decilitro de glucosa en el túbulo. Entonces, la glucosa en el túbulo de la nefrona tiene un efecto osmótico. ¿Qué se refiere a ese efecto osmótico? Que va a ser el mismo efecto que tiene el sodio, ¿ya? El mismo efecto que tiene el sodio para con el agua, digamos. Entonces, el hecho de que haya glucosa aquí genera un paso de líquido desde la célula hacia el túbulo, ¿ya?
¿Por qué? Porque va a haber un efecto de dilución, ¿no? Lo que se va a buscar es que se diluya el líquido que está aquí, la orina, digamos. Quieren diluirla porque está hiperosmolar, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, va a haber paso de líquidos desde la célula hacia el túbulo y también va a retener agua aquí adentro, ¿ya? Retiene agua dentro del túbulo, porque normalmente el agua se reabsorbe en varias porciones de la nefrona, ¿no? Más que todo en la distal, ¿no? El agua que está en los túbulos se tiene que reabsorber sí o sí, porque ese es otro recurso que el riñón quiere evitar perder, que es agua y glucosa, ¿no? Entonces el agua siempre se va a reabsorber lo más que se pueda, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Hay pacientes que tienen orinas diluidas, hay pacientes que tienen orinas concentradas, y eso depende de cuánta agua se esté reabsorbiendo, ¿no? En la nefrona. Ahora, si vos tienes una molécula osmóticamente activa dentro del túbulo, que como es la glucosa, vas a retener mayor cantidad de agua dentro del túbulo, ¿ya? Entonces, esta agua que la estabas filtrando ya no se reabsorbe. ¿Y cuál es el efecto que genera eso? El efecto que genera es que tu orina va a aumentar de volumen, ¿ya? Vas a orinar más. Si normalmente orinabas 100 ml, ahora vas a orinar 300 ml. Hay pacientes que orinan hasta 10 litros por día de orina, ¿ya? O sea, a ese punto llega la glucosuria. Entonces, ese es el efecto que genera la glucosa dentro del túbulo. Es osmóticamente activa, retiene agua dentro del túbulo y también atrae agua de las células que forman el túbulo, que se llaman células peritubulares, digamos, ¿no? Entonces, son dos cosas que hace. Retiene agua, que es el agua que ya venía desde el filtrado glomerular, vendría a ser como un derivado del líquido plasmático, ¿no? Retiene esa agua y además le quita agua a las células peritubulares, ¿ya? Obviamente va a ser mayor el efecto que genera de retención que el de paso osmótico, ¿no? Pero lo que necesito que entiendan es que el volumen va a aumentar aquí. Entonces el pacientito va a orinar más, cada vez más, ¿no? Y eso depende también de la concentración de glucosa que tenga en sangre, ¿no? Mientras más concentración de glucosa tenga en sangre, más glucosa se va a quedar aquí adentro, ¿no? Ese ya es ¿qué tipo de feedback sería ese? Allá aplicando lo que vimos al principio. A ver, voy a sacar mi lista de la muerte. Donaire se salvó hace un cacho. A ver, Gloria Falding. ¿Qué tipo de feedback sería ese? A ver, Yo me puedo salvar, Ausi. Otra ¿quién vez. está, quién está hablando? A ver, cualquiera, El, Edwin, a ver, ¿qué tipo de feedback sería este? sería un feedback positivo, ¿Ya? ¿Por qué? porque en sí la glucosa aumentaría más el volumen y pues en sí todo aumentaría, ¿no? Porque no hay algo que lo detenga, que lo compensa, ya que el daño ya está hecho. Bien, perfecto. Y Más glucosa, más retención de glucosa en el túbulo. Más retención de glucosa en el túbulo, más agua que se queda dentro del túbulo. Mientras más orinas, más se diluye tu sangre y más glucosa tienes en el túbulo.
Entonces, es un ciclo, es un feedback positivo que solamente se exacerba. ¿Y cuál es la forma de cortar este feedback positivo? Es eh, tratando la causa, ¿ya? ¿Y cuál es la causa? La resistencia a insulina. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Obviamente hay fármacos que favorecen, ¿no? O que mejoran un poco la sintomatología de la resistencia a insulina, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Pero bien. Entonces, eso. Así se explica la glucosuria y además se explica la poliuria, ¿ya? La poliuria. Eso que les dije que aumenta el volumen de orina, eso se llama poliuria, ¿ya? Poliuria. Poliuria. ¿Cuánto es lo normal que debería orinar un paciente por día? Es de 1.2 a 1.5 litros. ¿No? Porque lo que se busca idealmente es que el paciente consuma 1 litro de agua por día. Lo ideal, ¿no? Lo ideal. Entonces, ese litro de agua que consumes, deberías orinarlo, ¿no? Entonces, ya partes con que 1 litro es lo que deberías consumir por día. ¿Qué es lo que se consume normalmente, no? No solamente en un vaso de agua, sino que puedes consumir otras cosas que tienen líquido, ¿no? Entonces, ahí se da la poliuria. Aumenta el volumen de orina por día, ¿no? Ahora también pueden calcularlo por hora, pero ya es más complicado, ¿no? Se pide una, eh, una prueba de orina de 24 horas. Bien, entonces ya explicamos glucosuria y poliuria. Ahora, la poliuria te va a explicar ya de lleno, te explica cuál otro síntoma te explica. A ver, ¿quién quiere cranear un poco? Claro, esto genera, la hiperglicemia genera glucosuria y la glucosuria genera poliuria. ¿Cuál otro síntoma está relacionado estrictamente con la pérdida de líquidos? La polidipsia. Polidipsia. Bien, polidipsia. ¿Qué es lo que pasa aquí? El paciente se deshidrata rápidamente. Entonces, hay dos estímulos esenciales para desencadenar la sensación de sed. ¿Cuáles son esos dos estímulos? La hiperosmolaridad, por un lado, y la deshidratación. Que básicamente es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Porque hiperosmolaridad, ¿a qué se refiere? Un aumento en la concentración de iones, en este caso sodio. O lo que aplica aquí vendría a ser la glucosa. Ya aquí hubo una polémica en el año en que yo pasé fisio, es que me pidieron hacer un esquema de hiperosmolaridad. Y yo hice el esquema, eso por si acaso, hay esquemas solamente de esto, de hiperosmolaridad, digamos. ¿Qué es lo que genera la hiperosmolaridad? No sé, una tarde de domingo te compraste una bolsa de Doritos de 500 miligramos y te la chantaste toda, digamos. Entonces tu sodio en sangre se fue al cielo, digamos. 200 mil equivalentes litros, ya es una exageración, digamos, pero supongamos. Eso es hiperosmolarizar tu sangre. Eso es hiperosmolarizar tu sangre. Entonces, ¿qué es lo primero que te da cuando consumes alimentos con mucha sal? Te da sed. Ya te da sed. ¿Por qué? Porque hiperosmolarizaste tu sangre. La llenaste de moléculas de sodio. Eso es algo muy natural, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la glucosa? Lo habíamos explicado, que es una situación especial, porque
tiene que estar en muy altas concentraciones para que genere un efecto osmolar, ¿no? Para que genere un efecto de hiperosmolaridad. Entonces yo hice el esquema, bla, 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 y me lo validaron, sí, pero que no es el mejor ejemplo porque es muy patológico el hecho de que la glucosa en sangre genere hiperosmolaridad. Tendría que ser un diabético, ¿ya? Ahí es a lo que me voy. Ahí es a lo que me voy. Entonces, nuestro paciente diabético va a tener dos estímulos para la polidipsia. Uno, la hiperosmolaridad en sangre, que es que prácticamente su sangre es un jarabe de azúcar y plasma, digamos, ¿no? Entonces llega a los osmorreceptores en el hipotálamo y esto desencadena esa sensación de sed, ¿no? Es más que todo una sensación más que la liberación de alguna hormona, digamos, ¿no? Pero sí también hay liberación de hormonas, ¿no? La hormona antidiurética, ¿no? La ADH, que también se libera por osmolaridad, ¿no? La ADH antidiurética evita que orines y retiene agua a toda costa, ¿ya? Pero eso ya es otro tema. Lo que nos interesa aquí es que la osmolaridad causada por la glucosa aumentada en sangre genera polidipsia, te da sensación de sed, ¿no? Y también la deshidratación, ¿no? Que está causada por una poliuria, ¿ya? La poliuria que estás perdiendo principalmente en esa orina, en esa glucosuria, en esa orina cargada de azúcar, estás perdiendo agua. El paciente se deshidrata rápido y quiere tomar agua a toda costa para recuperar esa bulimia, ¿ya? Porque también genera otros síntomas sistémicos, ¿no? Puede haber letargia, puede haber cansancio, se puede desmayar por último, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué le decía que la deshidratación está en relación con la hiperosmolaridad? ¿Quién me puede decir esto? ¿Puedes repetir, Auxi? ¿Por qué la deshidratación genera hiperosmolaridad en sangre? Es porque las moléculas de agua empiezan a abandonar el cuerpo y se empieza a concentrar el soluto, o puede ser el sodio igual. Excelente. Esa es la respuesta que quería escuchar. La deshidratación genera la concentración de la sangre, ¿ya? Estás perdiendo tu disolvente esencial, que es el agua. Entonces, estás concentrándola. Es como si estuvieras hirviendo una olla. Mientras más la hierves, más se concentra el líquido que está allá adentro, digamos. Más se concentra tu salsita, digamos. El tuco que vas a hacer para tu espagueti, digamos, se hace más espeso porque pierde líquido, ¿no? Entonces, claro, se vuelve hipertónica, exactamente, se vuelve hipertónica. Entonces, la poliuria te deshidrata y la deshidratación genera hiperosmolaridad en la sangre y eso es estímulo directo para la polidipsia, ¿no? La polidipsia. Y esto va a desencadenar esto. Entonces ya tenemos dos de las cuatro P's, ¿no? Dos de las cuatro P's. Ahora, la polifagia es más sencilla de explicar porque se da una hiperglicemia paradójica. Digo, hipoglicemia paradójica. Hipoglicemia paradójica. ¿Qué es lo que pasa? La glucosa se queda fuera de la célula. Ya se queda fuera de la célula. Entonces la célula dice, interpreta esa situación como que no estás consumiendo alimentos ricos en hidratos de carbono o cualquier tipo de alimento. Entonces, ¿qué es lo que te da esa sensación? Te da esa sensación de hambre. Cuando el primer estímulo de... Ay, perdón, medio hipo. El primer estímulo de hambre, ¿cuál es? La hipoglicemia, ¿ya? La hipoglicemia es el estímulo inicial para desencadenar la sensación de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en nuestro paciente con resistencia a insulina? Tiene hambre de glucosa,
sus células tienen hambre de glucosa, pero no pueden meter glucosa a la célula, entonces la célula no interpreta. Es como, ¿cómo se llama? Hay una metáfora de que como que está sentado en oro, no sé cómo era, que cuestión que la célula está aquí y está rodeada, está atestada de glucosa, pero no puede usarla, digamos, ¿no? Entonces, genera esta sensación de hambre, polifagia, por estrés más que todo, ¿no? Estrés celular. Es lo que desencadena la sensación de hambre a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo también se regula esta sensación de hambre, ¿ya? Bien. Y por último nos queda la pérdida de peso. ¿Por qué pasa la pérdida de peso? Por la formación de ATP por vías alternativas, que sería la proteólisis y la lipólisis, ¿no? Por ejemplo, está la célula aquí, ¿no? Y todas las células tienen en cierta cantidad moléculas de colesterol dentro de sus células, todas. Hasta el músculo tiene colesterol dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza el colesterol, en este caso que son lípidos, y lo utiliza para, o sea, desencadena vías metabólicas alternativas para formar energía, ATP, ¿ya? A partir de la lisis de los lípidos, ¿ya? ¿Qué sale de los lípidos? Salen los ácidos grasos libres. ¿Qué sale de la proteólisis? Salen los aminoácidos. Los ladrillitos, digamos, ¿no? Para formar ATP. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta lipólisis, esta proteólisis? En que el paciente se va a autometabolizar, se va a consumir a sí mismo. Se pierde la masa muscular, se pierde la masa lipídica, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término médico para masa, para la grasa corporal? El panículo adiposo, es el panículo adiposo, se pierde. El paciente se queda flaquín. Obviamente, esto sucede en etapas terminales de la diabetes, terminales, porque la premisa de diabetes mellitus tipo 2 es un paciente obeso, ¿ya? Es un paciente con síndrome metabólico, ¿no? Obeso, con perímetro abdominal elevado, lípidos elevados, presión arterial elevada. Entonces, bien, eso es lo que sucede. Ahora, eso sería todo, señores. Espero que se haya entendido este tema. Vamos a entrar 10 minutitos para explicar el otro tipo de diabetes que es más